Profe, le hago una pregunta. ¿Cómo Me quedó no? colgada. Eh, Creo no haber escuchado la fecha para entregar el trabajo, o no sé si la dijo. El jueves que viene. No, no lo había dicho. Ah, perfecto, gracias. Bien, entonces, como les venía diciendo, esta, Las Heras apoya esto de recuperar la provincia oriental, también lo apoya los estancieros de la provincia, también apoyan la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, y es así que se arma lo que se conoció como la expedición de los 33 orientales, que desembarca cerca de la colonia en el mes de abril de 1825 y rápidamente sublevan a toda la campaña oriental en contra de la ocupación brasileña. Rápidamente sitian Montevideo, porque todo el interior de la provincia oriental, toda la campaña rural, rápidamente se pliega en favor de este movimiento. Y es así como Las Heras forma un ejército de observación que pone al mando de Martín Rodríguez cerca de Concepción del Uruguay para apoyar la acción militar de los 33 orientales, que fueron más de 33, no fueron 33 tipos nada más, pero pasó para la historia con este nombre. Y como ya les digo, toda la campaña se pliega rápidamente al movimiento y ocupan el Cerrito allí frente a Montevideo. Y el jefe de la expedición, el general José Antonio de la Valleja, convoca a una junta provincial en Florida, lo que se conoció como el Congreso de la Florida, y va a solicitarle al Congreso reunido en Buenos Aires la reincorporación a las Provincias Unidas. Vuelvo a reiterar, una vez que los 33 orientales prácticamente tienen tras de sí a toda la provincia oriental, solicitan ser admitidos en el Congreso reunido en Buenos Aires. Y el Congreso, en vez de poner lo que había que poner en la cancha, de hacer lo que había que hacer, dio largas al asunto. ¿Qué era lo que temía el Congreso? Que esto generara un enfrentamiento con Brasil. La posibilidad de reincorporar la provincia oriental podía generar la guerra con Brasil. Por lo tanto, le dijeron, bueno, si ustedes se declaran independientes, nosotros los aceptamos. Porque claro, para el Congreso no era lo mismo aceptar una provincia independiente que aceptar a una provincia que formalmente formaba parte del Brasil. Un escrúpulo legal absurdo, estúpido por parte del Congreso. Era una provincia hermana que quería volver al seno de la nacionalidad, decí que sí y bancate lo que venga. Sin embargo, el Congreso dudó, pateó la pelota para adelante, pero La Valleja sí tenía las cosas claras. Y este Congreso, reunido en el pueblo de la Florida, allí en la provincia oriental, declara la independencia oriental del Imperio del Brasil. Se declara independiente del Imperio del Brasil y se declara parte integrante de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a las cuales pertenecen por legítimo derecho y a las cuales nunca han querido dejar de pertenecer. Lo dice con todas las letras el pueblo oriental allí. Volver a formar parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de las cuales formamos parte por legítimo derecho, y a su vez también de las cuales nunca hemos querido dejar de ser parte. Estaba claro el sentimiento de argentinidad de la provincia oriental. El pueblo oriental se consideraba parte integrante del Estado argentino. Y una vez que, precisamente, la provincia oriental, perdón, se incorpora al Congreso reunido en Buenos Aires, en diciembre de 1825, Brasil le declara la guerra a la Argentina. A fines de 1825, luego de que el Congreso reconociera la incorporación de la provincia oriental, Brasil le declara la guerra a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Con lo cual, para fines de 1825, estamos en guerra con Brasil.
Rápidamente, Las Heras, como gobernador de Buenos Aires a cargo del Ejecutivo Nacional, ordena una leva en las provincias, es decir, que las provincias manden contingentes de tropas, y va a enviar al general Araos de la Madrid, más conocido como el general Lamadrid, Gregorio Araos de la Madrid, a que agarrase el Parque del Ejército del Norte dejado por Belgrano en Tucumán y que rápidamente reuniese a los contingentes de tropas de las provincias para marchar rumbo a la provincia oriental a efectos de la guerra que teníamos con Brasil. No obstante ello, Lamadrid, lejos de hacer esto, usará las tropas que enviaban las provincias y el parque de artillería que había quedado del Ejército del Norte, ¿para qué? Para dar golpes de Estado en las provincias y desatar la guerra civil. En momentos en los cuales la Argentina estaba a punto de ir a la guerra con una potencia extranjera, los unitarios desatan la guerra civil en el interior. El general Lamadrid, enviado por Las Heras a reclutar tropas en el interior, y el parque de artillería utiliza esas tropas y ese parque de artillería para dar golpes de Estado en el interior y pronunciar a las provincias en favor del bando unitario. Entonces, reitero, Las Heras comienza a dar golpes de Estado en el interior y a volcar a las provincias que, como consecuencia de la ley fundamental y de la ley de consultas, se habían proclamado por el federalismo, a colocar, mediante golpes de Estado militares, gobernadores unitarios. Y esto explica por qué va a cambiar la situación política del Congreso. A fines de 1825, el Congreso decide duplicar su número de diputados, y con las provincias ocupadas por militares unitarios, obviamente pasarán a tener la mayoría en el Congreso. Y obviamente van a falsear el resultado de la ley fundamental, de la ley de consultas. ¿Por qué digo esto? Luego de la ley de consultas, las provincias se habían manifestado mayoritariamente en favor de la federación. 7 provincias se habían manifestado por la federación, 3 habían delegado en el Congreso su decisión y solamente 2 se habían pronunciado por el sistema unitario. Luego de producidos estos golpes de Estado en el interior, cambia la ecuación política. 9 provincias en favor del sistema unitario y solamente 2 en favor de la federación. Es decir, ocupadas militarmente las provincias, los unitarios tuercen la voluntad de las mismas, falseando que querían ser un Estado unitario. Vuelvo a reiterar, mientras por un lado estamos por ingresar en la guerra con Brasil, los unitarios desatan la guerra civil en el interior, producto de este desaguisado cometido por Lamadrid. En efecto, Las Heras propone al Congreso declarar anárquica la actitud de este militar, y el Congreso, con esta nueva integración en su mayoría unitaria, rechaza la moción. Con lo cual, en cierto modo, el Congreso avala los golpes de Estado dados por Lamadrid en el interior y preanuncia lo que se vendrá. Porque en enero de 1826, tras que éramos pocos, parió la abuela. Retorna al país otro viejo conocido de ustedes, el mismo que se había ido a cobrar lo que le correspondía del empréstito. Vuelve al país Bernardino Rivadavia. Y Dios nos libre y nos guarde de las calamidades que se abatieron sobre el país con este sujeto como presidente, como veremos. Porque en ese mismo mes de enero de 1826, el Congreso, considerando que es necesario dotar al país de un poder ejecutivo permanente como consecuencia de la guerra con Brasil, dicta lo que se conoce como la Ley de Presidencia. Por esta Ley de Presidencia se va a establecer un poder ejecutivo permanente con el título de presidente de las Provincias Unidas, poder ejecutivo unipersonal con el título de presidente de las Provincias Unidas. Iba a durar en el ejercicio de su mandato el tiempo que a posteriori estableciera la Constitución,
y se le van a otorgar a este presidente las mismas atribuciones que gozaba el gobernador de Buenos Aires por leyes anteriores. Es decir, las mismas atribuciones que la ley fundamental le había conferido al gobernador de Buenos Aires. ¿Y a quién les parece que va a elegir presidente el Congreso? Creo que ya la respuesta la saben todos. Uno de los sujetos más nefastos y despreciables de la historia argentina. Ese sujeto que está sentado ahí, que supuestamente está en el sillón que lleva su nombre y que es el que ocupan los presidentes argentinos. Vamos a ver que con todo lo que se llevó, ni el sillón dejó, porque hasta el sillón se llevó. Es elegido presidente entonces Bernardino Rivadavia. Rápidamente el Congreso dicta una ley de ministerios que debía, para organizar el gabinete, que debía acompañar a Rivadavia. 5 carteras: Gobierno, Hacienda, Relaciones Exteriores, Guerra y Marina. En Gobierno, el cura de la Catedral, Julián II de Agüero. En Hacienda, Salvador María del Carril, un liberal sanjuanino. García creo que ya no necesita presentación. Estuvo en el curro del empréstito, estuvo con Alvear negociando el protectorado británico, y como ministra de Guerra, el mismísimo Alvear. Unificó las 2 carteras, Alvear, Guerra y Marina. Ahora, Rivadavia rápidamente dice, bueno, ya soy presidente, ahora necesito un lugar donde residir. Rápidamente, el Congreso, en el mes de marzo, dicta la ley capital, por la cual se declara a la ciudad de Buenos Aires capital del Estado. Buenos Aires formalmente pasaba a ser capital del Estado. Ahora bien, cuando hablamos de Buenos Aires como capital, no piensen en la ciudad solamente, sino que era este territorio mencionado allí, que iba desde Tigre hasta Ensenada y desde el Río de la Plata hasta Morón. Para que se den una idea, este es el territorio que ocuparía la capital, como verán, mucho más amplio que el actual territorio de la capital federal. Esta capital estaría bajo la inmediata jurisdicción del presidente y del Congreso, y con lo que quedaba de la provincia también, se la pone, hasta tanto se vea qué se hace, si se la organiza o qué hacemos, también queda bajo la jurisdicción del presidente y del Congreso. Con lo cual, con la sanción de la ley capital, desaparece institucionalmente la provincia de Buenos Aires. Profe, después de todo este despelote, Sí. el Congreso estaba compuesto por ¿quiénes? ¿Por la mayoría unitarios? La mayoría unitaria, claro. Bien, y las provincias brillaban en su ausencia. Había una bancada federal que veremos, estaba encabezada nada más ni nada menos por quien ya era el caudillo federal de Buenos Aires, el caudillo federal y popular de Buenos Aires. Me refiero a la figura de Manuel Dorrego. Bien. Pero a su vez también hubo voces que se opusieron a este atropello. Por ejemplo, el diputado de la provincia oriental, Manuel Moreno, el hermano de Mariano, lo dijo con todas las letras: miren, la ley de presidencia viola la ley fundamental, porque dice, la Constitución, según la ley fundamental, debe ser aprobada por las provincias. Dice, y crear un poder ejecutivo permanente es materia constitucional, es materia de la Constitución, por lo cual se tendría que haber consultado a las provincias y sometido a aprobación de las provincias la creación de este poder ejecutivo permanente. Cuestión que obviamente los unitarios impusieron su mayoría. Y también Moreno alzó su voz en contra de la ley capital al sostener que violaba abiertamente la ley fundamental al avasallar las instituciones provinciales. Porque lisa y llanamente esta ley lo que estaba haciendo era hacer desaparecer institucionalmente a la provincia de Buenos Aires. Con lo cual entonces, para marzo de 1826, tenemos guerra civil en el interior, la guerra con el Brasil y Rivadavia en la presidencia. Es decir, se desataron sobre el país las 7 plagas de Egipto, más o menos. Porque mientras el país se desangraba en el interior, mientras tratábamos de recuperar una provincia hermana para el territorio argentino, Rivadavia vino a hacer lo que quería hacer: negocios.
reproduce el esquema que ya había usado como secretario de gobierno de Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hará? Nuevamente el banco, la obsesión de Rivadavia, como verán ustedes, los bancos. El banco, la porquería esa del banco de descuentos que había creado, estaba por ir a la quiebra. Estaba por quebrar. Porque ese banco de descuentos, ¿saben a quién le prestaba plata? Primero a los portugueses y luego a los brasileros que ocupaban la provincia oriental. Es decir, este banco, en vez de apoyar la producción y el desarrollo del comercio en el país, le prestaba plata al tipo que ocupaba una provincia que era del territorio argentino. Le prestaba plata al general Lecor, que era el jefe de la invasión, primero portuguesa y luego brasileña, a la provincia oriental. Y claro, fue derechito a la quiebra el banco. Por lo tanto, el Congreso salió al salvataje del mismo. Con lo cual, el Estado Nacional absorbe el banco de descuentos, por eso yo sostengo que ese banco de descuentos no tiene nada que ver con el banco de la provincia actual, y nuevamente con el mismo esquema. El Estado pone la plata y la mayoría accionaria privada pasa, que aportaba menos, tiene mayoría accionaria. Y a su vez también que responden a la City londinense, a los intereses comerciales británicos. Y este banco, en manos de los intereses británicos, tenía la facultad de emitir billetes canjeables en oro a la vista, es decir, la convertibilidad de la moneda, y tenía en sus manos el monopolio del crédito, porque a su vez también suprimió la tesorería nacional. Como dice José María Rosa, se puso la plata en el banco, se la cerró con llave y se le dio esa llave a los ingleses. Y no es un dato menor, porque veremos que los ingleses no quieren saber nada con que la provincia oriental vuelva a formar parte del Estado argentino. Entonces, vos le estabas dando el manejo de la economía argentina a una potencia que gobierna para sus intereses, obviamente, y que no quiere saber nada con que la provincia oriental vuelva a formar parte del Estado argentino. En consecuencia, el banco que tendría que haber financiado la guerra con el Brasil era manejada por gente vinculada a un país que no quiere esa guerra. Más claro, échenle agua. Y luego otra canallada más, como fue la ley de consolidación de deuda. Por esta ley se nacionaliza el empréstito Baring. La deuda que originalmente era de la provincia de Buenos Aires, ahora pasa a ser la deuda de toda la República Argentina. Vuelvo a reiterar, ahora el empréstito Baring ya no es deuda de Buenos Aires, es deuda de toda la República Argentina. Y como carácter transitivo, la garantía del empréstito, que era la tierra pública de Buenos Aires, ahora pasa a ser toda la tierra pública de la República Argentina. Se hipoteca toda la tierra pública del país. Y esto tiene una explicación. ¿Por qué? Porque Rivadavia en su estancia en Londres se dedicó a armar compañías de explotación agrícola y compañías de explotación minera. Rivadavia lo que pretendía al nacionalizar la tierra era a su vez también tener el manejo del subsuelo. Y obviamente otorgar concesiones de explotación agrícolas y mineras a sociedades que se habían formado en Londres y de las cuales él era accionista. Nuevamente, la misma gente de los dos lados del mostrador. Yo le doy la concesión a una empresa y resulta que yo soy accionista de la empresa a la cual le di la concesión. Es maravilloso esto, para los liberales, obviamente. Y como costumbre, después te dejan el país en ruinas. Y como hipotecaron la tierra pública, amplió esa enfiteusis que originariamente era provincial a una enfiteusis nacional. Considera toda la tierra pública de la nación y establece que las concesiones se iban a dar por el término de 20 años, renovables a perpetuidad. Renovables a perpetuidad. Y a su vez se establecía que pagarían de canon un 8% anual si se usaban para la ganadería y un 4% si se usaban para la agricultura. Seguíamos sin obligación de poblar. Y ahora, el 8% y el 4% ¿de qué? ¿Quién fijaba ese valor? Era sobre el valor de la tierra. ¿Y quién fijaba el valor de la tierra? Los mismos enfiteutas.
Es decir, yo soy el inquilino y yo mismo fijo cuánto voy a pagar de alquiler. Es decir, yo le determino al Estado cuánto le voy a pagar por la tierra que le estoy usando. Es joda esto. Es joda. Yo me quedo con la tierra y te digo, bueno, te voy a pagar 2 mangos por el uso de la tierra, si es que en algún momento te lo pago. Así es como se formaron los grandes latifundios de la provincia de Buenos Aires. Luego veremos que Rosas, por pretender terminar con esto, generó que los enfiteutas del sur de la provincia armaron un ejército para voltearlo. Ya lo veremos cuando lleguemos al periodo rosista. Y mientras pasaban todos estos negociados, mientras pasaban la guerra civil en el interior, mientras hacíamos lo que podíamos en la guerra con Brasil, el Congreso, que parecía que vivía en otro planeta, se pone a discutir la Constitución. En efecto, van a discutir qué forma de Estado convenía para el texto constitucional que debía dictar el Congreso. Y en este sentido, el 16 de junio se empieza a discutir la forma de Estado, se informa el resultado de la ley de consultas, como ya les digo, falseado por la ocupación militar del interior, por las tropas de la Madrid, y la comisión emite un despacho estableciendo que el proyecto sostiene el sistema de gobierno representativo y republicano y como sistema de Estado consolidado en unidad de régimen. Yo creo que tuvieron miedo de poner lisa y llanamente unitario, por lo tanto pusieron esta fórmula que no se entiende bien qué es. Consolidado en unidad de régimen. ¿De qué estaremos hablando? Para mí, lisa y llanamente, se trata de una forma de Estado unitaria. En este sentido, hubo un debate. El miembro informante por la mayoría unitaria, Castro, sostuvo que la situación física y moral y económica de las provincias no permitía darles gobierno propio. Es decir, para los unitarios, como están arruinadas física, moral y económicamente, para Castro, dice, no pueden tener gobierno propio. Y le contestará el diputado federal por Santa Fe, Manuel Galisteo, quien le dice, pero muchachos, ustedes tienen que ver la realidad, porque ya existen las provincias, ya tienen sus gobiernos, tienen sus gobernadores, tienen sus legislaturas elegidas directamente por el voto popular, tienen cabildos administrando justicia. Ustedes quieren una realidad que no ven. Obviamente no hubo mayor eco en la moción de Galisteo. Juan José Paso, otra vez Paso, que era diputado al Congreso por Buenos Aires, trató de mediar en la cuestión, sostuvo que para él el mejor sistema era el de unidad, pero como toda la mayoría estaba pronunciada por el federalismo, proponía un unitarismo atemperado por 10 o 20 años hasta poder adoptar el sistema federal. Es decir, una especie de transición plantea Paso. Nadie lo escuchó al viejo Paso, pobre Paso, ya estaba viejo, nadie le dio bolilla. Finalmente se vota y se aprobó el sistema unitario por 43 votos contra 11. Con lo cual, la Constitución quedó redactada en estos términos. La Nación adopta para su gobierno la forma representativa republicana y consolidada en unidad de régimen. Con lo cual, esta Constitución, a diferencia de la del 19, tiene forma de gobierno y forma de Estado. Forma de gobierno es republicana, forma de Estado unitaria o consolidada en unidad de régimen, como dice el artículo 7 de la Constitución. El otro gran debate que se dio allí fue con respecto a la ciudadanía. Algo que ya me han preguntado y que yo vine eludiendo de los proyectos constitucionales anteriores porque quería desarrollarlo aquí. Porque, precisamente, la mayoría unitaria proyecta una moción por la cual, en su artículo 6, establece que no pueden ser ciudadanos, es decir, no pueden votar los peones jornaleros, los criados a sueldo, los soldados de línea y los analfabetos por el término de 10 años. Es decir, se le prohíbe el voto a las clases populares. Y quien va a alzar su voz en defensa del sufragio universal
será nada más ni nada menos que la figura de Manuel Dorrego. Porque en este sentido, nuevamente, el diputado por Santa Fe, Galisteo, ¿qué es lo que sostiene? Miren, si el jornalero y el doméstico no están libres de los deberes que le impone la República, tampoco tienen que estar privados de sus goces. Es decir, ¿qué es lo que plantea Galisteo? Los usamos como carne de cañón para la guerra, pero después no dejamos que voten. Es decir, si los usamos para lo que es odioso, también los tenemos que dejar ejercer los derechos cívicos. Nuevamente Castro, el miembro informante de la mayoría unitaria, ¿qué le responde? De que no pueden votar porque no son libres, porque están bajo la dependencia de un patrón. Fíjense el esquema obtuso de pensamiento. Como son empleados y están bajo la dependencia del patrón, no pueden votar. Y ahora sí, quien va a contestar es Manuel Dorrego. ¿Qué es lo que va a sostener Dorrego? Precisamente va a preguntar si los empleados públicos podían votar o no. Castro responde que sí, y ahí es donde Dorrego empieza su gran discurso. ¿Y los empleados públicos no son más dependientes del gobierno? ¿Quién tendrá más empeño en las elecciones? ¿Un particular o el mismo gobierno? Los mismos empleados de gobierno. Dice, y allí Dorrego dirá, seamos claros, ustedes quieren crear la peor de las aristocracias, que es la aristocracia del dinero. Porque si excluimos a las clases populares, la elección sería decidida por una pequeñísima parte de la población. ¿Y es posible que en un país republicano solamente elija una minoría? Muy profundas las palabras de Dorrego, porque se llenan la boca hablando de república, pero después quieren que vote el 10% del país. Ese 10% del cual ustedes se creen con derecho divino a gobernar este país. Y a su vez continuará Dorrego. Dice, porque es posible que esta gente sea buena para todo lo que es odioso, lo mismo que dijo Galisteo, pero que no puedan tomar parte en las elecciones. Y ahí Dorrego les tiró con todo el arsenal dialéctico que tenía, porque lo que les dirá, yo creo que el pueblo es el más sabio a la hora de votar, porque tiene la independencia de criterio. Para mí los que no son libres de criterio a la hora de votar son los capitalistas, porque tienen intereses económicos creados, y a ellos es a los que hay que ponerles trabas. Por lo tanto, si le ponemos límite a la ciudadanía y se excluye a la mayoría del voto, ¿quién va a decidir la elección? Un corto número de comerciantes y de capitalistas. Y allí lo dirá con todas las letras, seamos claros, quien terminaría decidiendo la elección sería el banco. Y esto lo dijo señalando con el dedo a toda la bancada unitaria. Estas palabras yo creo que a Dorrego le terminaron costando la vida, como veremos, porque comenzó a ser el representante más odiado del partido unitario. Y con esto también quiero marcar que aquí están claras cuáles serán las grandes diferencias entre unitarios y federales. En nuestro país, la diferencia entre unitarios y federales es mucha más profunda que cómo organizamos el gobierno en las provincias. Es mucho más profunda la diferencia entre unitarios y federales que cómo reparto la aduana. Sino que claramente la diferencia entre unitarios y federales será que uno es un partido popular, quien siempre tuvo en cuenta el interés de las provincias, que tuvo un concepto de patria grande y de defensa de la soberanía, frente a un partido minoritario, de clase, oligárquico, con un concepto de patria muy chico, y a su vez también claramente vinculado económica y financieramente a los intereses británicos. Esa será en esencia la diferencia entre unitarios y federales. El partido federal será claramente el partido popular, mientras que el partido unitario será el partido de clase, el partido minoritario, el partido de la burguesía comercial porteña, amparado por las oligarquías provinciales. Esto también hay que decirlo. Y no es casualidad entonces que sea un federal hecho y derecho como Dorrego quien planteara su oposición al sistema de ciudadanía que planteaba esta Constitución. No obstante ello se votó y el proyecto constitucional quedó redactado tal como lo sostenía la bancada unitaria. Es decir, esta Constitución en su artículo 6 tuvo una ciudadanía restringida.
No podrían votar los criados a sueldo, los peones jornaleros, ni los soldados de línea, ni los analfabetos por el término de 10 años. A pesar de la encendida defensa que efectuó Dorrego del voto popular, la mayoría unitaria se impuso nuevamente. Con lo cual, entonces ya tenemos un Estado unitario y con un concepto de república oligárquica, de república restringida, en el cual solamente pueden votar las clases acomodadas. Y esta Constitución sería sancionada como regalito de Navidad el 24 de diciembre de 1826. Como ya les digo, estableció una forma de gobierno republicana, un sistema de Estado unitario o consolidado en unidad de régimen, como quieran decirlo, y hemos visto en qué términos suspende la ciudadanía. Organizó los 3 poderes clásicos del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. En cuanto al poder legislativo, nuevamente optó por un sistema bicameral, con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, o Senado. La Cámara de Diputados es exactamente igual a la de 1819. Como les dije en aquella oportunidad, si ustedes estudian bien la Cámara de Diputados de la Constitución del 19, tienen todas las cámaras de diputados de nuestra historia constitucional. Diputados elegidos directamente, en forma proporcional a la población, que duran 4 años en sus funciones y se renuevan por mitades cada 2. Y la Cámara de Diputados sigue manteniendo la iniciativa legislativa en materia de contribuciones y reclutamiento de tropas. Creo que diputados, me remito a todo lo que vimos cuando hablamos de la Constitución del 19. Lo que cambia es el Senado. La verdad, no tiene mucho sentido que en una Constitución unitaria haya un Senado. El Senado, tal cual lo conocemos nosotros, es una invención del derecho norteamericano, de la Constitución norteamericana. En los acuerdos que se llevaron en el Congreso Continental, en el Congreso de Filadelfia, ¿por qué los norteamericanos decidieron poner un Senado que representara a las provincias? Porque había asimetrías demográficas muy grandes entre las colonias del norte, o los estados del norte, capitalistas, industrialistas, y los estados del sur, con su sistema de esclavitud y monocultivo. Por lo tanto, los estados sureños temían que el norte siempre les impusiera la ley. Por lo tanto, llegaron a un acuerdo. Una Cámara Legislativa que representa al pueblo de la nación, elegida en forma proporcional a la población, y un Senado que represente a los estados miembros o las provincias en forma igualitaria, con la misma cantidad de senadores por cada provincia. Ello explica por qué el Senado en una Constitución federal. Ahora, en una Constitución unitaria como esta, ¿se justifica un Senado? No. No encuentro ningún sentido de que haya un Senado. Sin embargo, pusieron un Senado con 2 senadores por provincia y 2 por la capital, que duraban 9 años en el ejercicio de sus funciones y se renovaban por tercios cada 3. Veremos que este Senado fue reproducido por la Constitución de 1853, pero la Constitución del 53 sí es una Constitución federal, entonces tiene sentido a la institución senatorial, pero en una Constitución unitaria no se comprende por qué. Pero este es el Senado allí. 2 por provincia, 2 por la capital, duran 9 años y la Cámara se renueva por tercios cada 3. El Poder Ejecutivo es unipersonal. Veníamos con la ley de presidencia, la Constitución sigue esa idea, Poder Ejecutivo unipersonal, el presidente de la Nación. Su elección va a ser en forma indirecta a través de colegios electorales, que fue el sistema que tuvimos hasta la reforma de 1994. ¿En qué consiste el sistema del colegio electoral? Se divide el país en distritos electorales. Los distritos electorales siempre coinciden con el límite geográfico de las provincias, y cada provincia elige un número de electores. Y esos electores son los que en la fecha determinada por la ley, en definitiva, eligen al presidente.
Es decir, un sistema de elección indirecta. Vuelvo a reiterar, nosotros no votamos presidentes, sino que votamos electores presidenciales. Y esos electores reunidos en colegio electoral son los que en definitiva eligen al presidente. Esto está tomado de la Constitución norteamericana. Constitución norteamericana que también fue un acuerdo entre el norte y el sur. Porque si la elección era directa, ¿qué temían los estados del sur de los Estados Unidos? Que el norte siempre les impusiera la mayoría. Y el presidente siempre lo eligiera el norte. En consecuencia, decidieron hacer una elección intermedia para equiparar las asimetrías demográficas entre norte y sur. Y ese es el sistema que aún tienen. Sí, escucho. La cantidad de electores en Estados Unidos también le eligieron medio con intereses de por medio para que los estados más grandes no tengan la decisión de gobierno, digamos. Exactamente, exactamente. Es decir, es un sistema en el cual tienen mucho peso específico las provincias. Porque vos tenés que hacer una elección buena en prácticamente todos los distritos, por el número de electores que te llevas. El problema que tiene el sistema del colegio electoral es que muchas veces no puede verse plasmado en él la voluntad popular. Porque muchas veces el número de votos que vos saques, que puede ser mayor al que sale segundo, no se ve plasmado en el número de electores, en virtud del sistema electoral. En consecuencia, puede llegar a ser presidente alguien que no tuvo mayoría, que no fue el más votado. Bueno, eso pasó con Hillary. Exactamente. Hillary sacó muchos más votos que Trump. Sin embargo, Trump tenía más electores presidenciales. Y esto mismo ocurrió también en la elección del 2000, en la de Bush y Al Gore. Ganó Al Gore la elección, sin embargo, en el colegio electoral, fraude mediante, avalado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, como verán, en todos lados se cuecen habas, Bush tuvo la mayoría en el colegio electoral. Claro. E inclusive en Estados Unidos también se dio la particularidad en 1825, donde fue el Congreso quien terminó eligiendo, porque nadie tenía mayoría en el colegio electoral. Y lo que puede ocurrir a veces en el colegio electoral es que para evitar que alguien sea elegido, se junten el segundo, el tercero, y vuelquen la elección. Esto ocurrió, por ejemplo, luego veremos que en la Constitución del 53, los senadores por la capital se elegían igual que el presidente, es decir, con el sistema de electores. En la elección de senador por la capital de 1989, el candidato más votado fue Fernando de la Rúa. Sin embargo, no tenía mayoría propia en el colegio electoral. Salió segundo el justicialismo, que llevaba a Jorge Vaca, y tercera la UCD, que creo que llevaba a Adelina de Viola. ¿Qué es lo que ocurrió? Los electores de la UCD votaron por Vaca y en consecuencia tuvo más votos electorales y le sacó la banca de la Rúa. Es decir, el colegio electoral se presta a este tipo de enjuagues políticos. Entonces, tiene algunas ventajas, que son importantes todas las provincias, pero también tiene las desventajas, que muchas veces no ve plasmada la voluntad popular. Y si ustedes me dan a elegir a mí, yo siempre prefiero la voluntad popular. Prefiero que se imponga la voluntad popular. Yo soy... Profe, además, ¿esto no tendría también más sentido en el caso de que la Constitución hubiese sido federal? Porque al final le daba un montón de importancia a las provincias, ¿o no? Completamente. Lo que pasa que esto lo copiaron de la Constitución norteamericana, lógicamente. También es cierto, piensen ustedes que en 1826 no había muchas cosas para leer. No es la ciencia constitucional actual, estaba la experiencia francesa, la norteamericana y paremos de contar. Y estos copiaban, estos con el corte y pegue del Word se hubiesen llenado de plata, porque eran incapaces de elaborar una idea propia. Todo, bueno, a ver, busquemos constituciones extranjeras, a ver qué podemos copiar. Y tenemos